El día de hoy voy a ocuparme del análisis llamado huella genética de autosomas por la técnica PCR, obtenido del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica de México. Antes de entrar al interior del sujeto, me permito hacer una pequeña aclaración. En mi primer informe o lectura del informe del ADN del Instituto Canadiense, se dice que el ADN analizado era mitocondrial. No, eran ADN mitocondrial y ADN nuclear. En lo que concierne al ADN mitocondrial, los resultados dieron 100% coincidentes con el Homo sapiens sapiens, tanto para el cerebro como la mano. Estos no los analicé, solamente tomé la parte del ADN nuclear que ustedes pueden observar en el informe disponible. Pueden ver que existe este análisis de ADN nuclear y en este, tanto para el cerebro y para la mano, dio 99% en lo que concierne el informe, y yo me permití tomar segmentos y comparar con la base BLAST, en donde dio 98%. Ustedes pueden hacer la misma situación y pueden cortar y copiar y verificar mis afirmaciones. Ahora, en nuestro análisis del día de hoy nos va a ocupar definir primero qué es un microsatélite de ADN, llamado STRS. Un microsatélite es una repetición de nucleótidos varias veces. Por ejemplo, ATT, si ustedes observan, se repite 7 veces. ¿Cómo se le escribe? ATT7. Esto es un microsatélite de ADN. ¿A dónde se encuentran estos microsatélites? Fundamentalmente en los genes, en la parte en donde ellos no codifican proteínas, que se llaman intrones. Ahora, existen nucleótidos simples formados por la repetición de 2 bases. Por ejemplo, CA, se llaman dinucleótidos. Por la repetición de 3 bases, trinucleótidos. De 4 bases, tetranucleótidos. Pero en lo que nos concierne nuestro examen, si observamos nuestra diapositiva, vemos cromosomas haploides simples que han sido identificados por la base CODIS, que la administra el FBI, y que los laboratorios toman como referencia para comparación de los análisis. Es por esta razón que se van a necesitar identificar sobre todo los satélites que corresponden a los cromosomas que están designados como la base de la comparación. Por ejemplo, existen locus STRS simples, como veamos TH01. Voy a agrandar un poco para que se vea mejor, que se encuentra en el cromosoma número 11. Está constituido de una sucesión de adenina, timina, guanina y citosina que se repite entre 5 y 11 veces. Existen locus STRS compuestos como el VWA, que se encuentra en el cromosoma número 12, como ustedes lo observan. Está constituido por la sucesión de timina, citosina, timina, adenina, paréntesis, timina, citosina, timina, guanina, que se repite de 3 a 4 veces y continúa con timina, citosina, timina, adenina, n veces. Y complejos como el que se encuentra en el cromosoma número 21,
D21S11, que no lo voy a leer, bastante largo, y que es un microsatélite complejo de ADN, que se encontrarán en regiones llamadas intrones, o sea que no codifican para proteínas. Ahora, nos interesa también saber que fundamentalmente el objetivo de este análisis es, gracias a la acción de una enzima que se llama la polimerasa, ella va a actuar fundamentalmente en el ADN, ubicando estas regiones en los cromosomas respectivos, y va a amplificar estos locus o microsatélites y va a fabricar numerosas copias, como lo vamos a observar rápidamente. Una vez que el sitio se ha situado, la polimerasa va a comenzar de un lado y del otro. No voy a entrar en la parte técnica, voy a hacerlo muy simple. Y ella se sitúa de color azul. Va a comenzar a hacer las amplificaciones y las numerosas copias de estos microsatélites en cada cromosoma, o sea, en los cromosomas que están indicados por la base CODIS, se realizarán estas copias. Entonces, esta es la técnica de la polimerasa, fundamentalmente. Y una vez que se obtienen esta cantidad de copias, en general, si se quiere, podemos decir que el objetivo fundamental será después ir a lo que es un análisis comparativo. Se hacen autorradiografía por electroforesis, que es una técnica que no voy a entrar en detalle hoy, pero se utiliza la electroforesis y como resultado de la electroforesis se obtienen autorradiografías y se comparan las diferentes bandas, y una vez que se establece cuáles son las bandas que pertenecen, por ejemplo, podría decir en este caso, aquí tenemos una coincidencia, aquí tenemos una coincidencia, se puede decir que existe relación. Es a grosso modo de esa manera que se efectúan los análisis, y para terminar, simplemente me diría que, como ya lo dije, se utilizó tejido de María y del cerebro del pequeño espécimen, se llevó a un aparato para poder producir la amplificación con la acción de estos patrones, como ya he dicho, determinados en el kit. Se hacen las amplificaciones respectivas y se obtendrá electroferogramas o autorradiografías, que son la base del análisis, y los resultados serán aquellos que vamos a observar a continuación. De esta manera podríamos decir que pasamos a la parte de resultados. Comenzamos con los análisis y fundamentalmente estos análisis han sido entregados de forma muy somera. Por esa razón me he permitido realizar este tablero para que ustedes puedan seguir de una manera, espero, un poco más clara el análisis de resultados. En la primera columna me he permitido colocar los nombres técnicos de las regiones del ADN microsatélite que corresponden a esta parte, con la situación de que por el microsistema HUMTH01
No lo he colocado en el tablero, o sea, faltaría 1, hay 12, puesto que no he encontrado el ADN de referencia para poder comparar. Posiblemente este sistema sea un sistema utilizado por el laboratorio porque no se encuentra como parte de la referencia de la comparación internacional. Ahora, pasemos directamente a decir que la segunda columna será el cromosoma, a donde está localizado la región del ADN del microsatélite. La siguiente columna será los alelos obtenidos después del análisis para el cerebro. La siguiente, los alelos obtenidos para María. La siguiente será la comparación entre los alelos del cerebro y los alelos del ADN test. La siguiente será la comparación entre los alelos de María y el ADN test. Y la última columna será una comparación que me he permitido hacer entre el cerebro y María, si hay o no relación, y es esta columna. Para ello, según las normas internacionales, M1 es no coincidencia con ADN control, C coincidente. Y yo me he permitido poner I coincidente si existe relación entre el cerebro y María, y D diferente. Ahora procedamos rápidamente a hacer el conteo. Primero, vamos a pasar por este microsatélite y observamos que no hay que hay coincidencia de los dos con el ADN control. En el siguiente no se obtuvo amplificación para María y en el primer caso tampoco están presentes las mismas formas de alelo. En ese caso no hay coincidencia en los dos. En el siguiente se observan los alelos y los comparan. Con el cerebro no hay coincidencia y tampoco hubo obtención de amplificación para María, por lo tanto no hay coincidencia. En el siguiente hay coincidencia para los dos con el ADN control. En el siguiente microsatélite hay coincidencia de los dos con el ADN control. La misma situación para el siguiente microsatélite, coincidencia con el ADN control. El siguiente, coincidencia con el ADN control. El siguiente, coincidencia con el ADN control. El siguiente satélite, coincidencia con el ADN control. El siguiente, coincidencia para el cerebro con el ADN control, no coincidencia para María con el ADN control. El siguiente, coincidencia de los dos con el ADN control. Y el siguiente, coincidencia del cerebro con el ADN control, no coincidencia para María. Ahora, procedo rápidamente también a mostraros la relación entre los dos. El primero, diferencia, no poseen los mismos alelos, de esa manera se compara, no voy a explicar a cada caso. El segundo, diferencia, pero debido, he puesto este pequeño asterisco, a que no ha habido amplificación en María, o sea que allí quedaría una duda. En la siguiente, la misma situación, quedaría la misma duda, no coincidencia, porque no se amplificó o porque simplemente no hay coincidencia. A verificar. La siguiente, hay coincidencia. La siguiente, hay diferencia. La siguiente, diferencia. La siguiente, coincidencia, coincidencia, diferencia, diferencia, coincidencia y diferencia. Podemos decir, en términos generales, que existen 10 coincidencias en
la parte del cerebro, en los alelos del cerebro con el ADN control. Que existen 8 coincidencias en la parte de María con el ADN control. Primera situación que es importante saber: se necesita, para que exista una correspondencia total, la existencia de coincidencia total entre 13 de los microsatélites analizados. Ya lo hablaremos en las conclusiones. Y para terminar esta parte de resultados, observamos rápidamente, no me voy a detallar, la parte correspondiente a el microsatélite AMEL. En esta parte vemos AMEL, X, Y para el cerebro, XX para María. Y los colores corresponden a los colores de las bases y sobre todo el orden de los nucleótidos. En la primera tenemos timina, en la primera tenemos guanina, tenemos adenina, tenemos citosina y tenemos timina. Y aquí se puede ver de la manera en general cómo se expresan los picos altos y bien definidos. Quiere decir que la secuencia es clara. En otros casos, como observamos, no hay picos bien determinados y en otros ni siquiera hay picos. En ese caso no ha habido amplificación. No voy a entrar en más detalles, lo dejo por el momento en esta situación y vamos a concluir. Vamos a concluir. Para concluir, me permitiría decir que un ADN completo y coincidente es cuando se analiza la totalidad de los sistemas LOCI o microsatélites y todos coinciden. En este caso, en el caso del cerebro, coinciden 10, en el caso de María coinciden 8. Todavía, para alargar más mi análisis, podría decir, bueno, no analicé un microsatélite o LOCI porque no tenía el ADN de referencia. Tomemos 12. En ese mismo caso, quedarían 12 y 10. No coinciden todos en el caso del cerebro. O sea, no podemos concluir que el organismo del cual proviene el cerebro coincida con el ADN test. Segundo, con María, podríamos decir que el hecho de que en 2 situaciones no se amplificaron, en 2 locis no se obtuvo amplificación, en ese caso quedaría una duda. Pero mismo si decimos que si se repitiera y en el mismo caso hubieran respuestas positivas, quedaría una situación de 10 coincidencias y no de 8, lo que tampoco hace que haya total coincidencia de 13 loci con 13 respuestas positivas. Según las recomendaciones internacionales, lo dicen de manera muy clara. Si hay 3 no coincidencias, se puede descartar toda relación. Si me atengo a los resultados, sería el caso de María, y en el caso del cerebro, quedaría la duda. Por esta razón, espero
que los equipos internacionales que están trabajando, así como los científicos peruanos, puedan realizar nuevos análisis de ADN polimerasa a los diferentes especímenes para tener de manera contundente una respuesta. Os agradezco vuestra asistencia, os agradezco vuestra suscripción y os espero en el próximo programa.